Ya está grabando. Pues, buenos días, prof. Somos el equipo, vamos a presentarles sobre nuestro proyecto. El equipo está conformado por Rubén Vera, José Ángel González y su servidor Jorge Mason. Vamos a ver antecedentes, el marco teórico, una presentación del prototipo y unas conclusiones en equipo. Nuestro principal objetivo fue diseñar un dispositivo de microfluidos que sea capaz de identificar los niveles de glucosa en la sangre y así determinar si la persona cuenta con la enfermedad de diabetes tipo 2. Bueno, pues la diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina en el cuerpo humano que necesita. O también esto es el diabetes tipo 1. O cuando la insulina no es lo suficientemente eficiente. Esto es diabetes tipo 2. En México existe una cantidad de personas de 127,000 millones, de las cuales el 10% tiene diabetes. Esto ronda entre 6,5 a 10 millones. Esto desde los 18 años hasta los 69 años. Y se estima que 2 millones de personas más están contagiadas, pero no diagnosticadas. Bueno, pues un glucómetro es un aparato que mide los niveles de azúcar en la sangre mediante varias formas. Esto lo utilizan normalmente las personas para medir constantemente los niveles de azúcar en la sangre. Su precio ronda de 300 pesos a 5,000 pesos mexicanos. Esto porque mientras más margen de error, que vacila entre más o menos 20 o más o menos 15, pues más exacto. ¿Ok? Inyección microfluídica. Es un dispositivo de inyección microfluídico en un instrumento que a partir de cantidades muy pequeñas de un fluido, aproximadamente en nanolitros, fluye a través de dos canales con dimensiones de micras de un microprocesador para su análisis. En términos microfluídicos, las dos gotas de sangre que se van a depositar en un dispositivo que por leyes de la gravedad genera un flujo microscópico. En esta situación se usa sangre para su diagnóstico. A partir del principio del frasco de Marriott, su uso en inyecciones microfluídicas es primordial para que la sangre fluya a través de los canales a velocidad constante. Por lo tanto, no hay necesidad de implementar dispositivos alternos, como puede ser alguna inyección pasiva o mediante bombas eléctricas no pasivas. Pero, ¿por qué aplicarlos? Bueno, pues estos microfluidos representan una resolución y una sensibilidad alta. Aparte, como se usan dos gotas de sangre, la muestra es muy pequeña y por lo tanto tenemos unos reactivos químicos que se necesitan mucho menos. Además, se estima que el precio pueda rondar a costar menos de $1 y sus tiempos de análisis puedan ser cortos. Bueno, ahora procederemos a explicar el diseño del prototipo que se fue creando. Bueno, antes es importante recalcar en algunos fundamentos de cualquier dispositivo microfluídico. Primero es que tiene que ser un flujo laminar, es decir, que se puede predecir el comportamiento. Y para que sea considerado flujo laminar, el número de Reynolds, que es un número adimensional, tiene que ser menor a 100. Si es mayor a 100, se le considera un flujo turbulento. Normalmente estos dispositivos funcionan por un flujo por presión mediante bombas, pero en este caso se aplicará un flujo que mediante el dispositivo de Marriott sea constante. Bueno, aquí podemos ver nuestro prototipo del diseño a una escala muy pequeña, en donde tenemos un diámetro de 4 milímetros, una altura de 8 milímetros y un radio de salida de 0.4. Bueno, pues conocemos la fórmula de sacar el volumen de cualquier cilindro y con esto sabemos que nuestra capacidad en mililitros cúbicos es de aproximadamente 100. Y una gota de sangre es igual a 50 mililitros cúbicos, por lo que nuestro tanque tiene una capacidad de 2 gotas. En la ecuación número 2 podemos ver la ecuación de Bernoulli y mediante todo el proceso matemático que trabajamos durante las clases podemos obtener la ecuación de Torricelli para un flujo constante considerando H como constante. Hay que notar, hay que hacer hincapié en que la gravedad tiene que estar en las unidades correspondientes de mililitros sobre segundo cuadrado y con esto tenemos nuestra velocidad de salida del tanque que es de 396 mililitros por segundo. Ya con nuestra velocidad de salida obtenida previamente, aplicamos la fórmula del número de Reynolds, la cual involucra densidad, viscosidad, diámetro y velocidad.
Ya con esto es un número dimensional, no tiene unidades y nos dio de 95.95, por lo que se puede confirmar que sería un flujo microfluídico. Ok. Aquí tenemos el esquema del diseño en 2D, en donde podemos ver el color verde como el frasco de Marriott, el color azul como el sistema cromatográfico. Tenemos un contenedor donde se va a preservar la glucosa para saber cuántos niveles hay y el receptor de sangre, que es donde va a terminar pues, este fluido. Es importante mencionar que el sistema cromatográfico funcionaría con unas membranas plegables que estarían como que agrupadas con partículas de látex, que lo que hacen es que al pasar la sangre funcionan como una mina cuaternaria que lo que hace es atrapar eso, la glucosa. También resaltamos que este proceso de la cromatografía fue primeramente empleado por Hiller y Cole por allá del 2004 para separar monosacáridos. Aquí tenemos uno en 3D que vamos a proyectar aquí a continuación, en donde en la parte inferior vemos el esquema en 2D. Aquí arriba podemos ver el frasco de Marriott, en donde pues es eso, tiene el tubo para que sea un flujo constante y tiene un tubo de salida. Podemos ver en las cajitas del medio cómo sería el sistema cromatográfico con sus respectivas membranas y como se mencionó que serían plegables, pues en la parte inferior se ven desplegadas y ya en la superior se ven ya juntas, comprimidas. Arriba se ve donde se contendría la glucosa y en la parte derecha en color rojo podemos ver donde se contendría la sangre después de pasar por las membranas. Ok. Bueno, pues aquí tenemos cómo funcionaría en donde el dispositivo, en donde tendremos un valor promedio que ya se habría investigado de cuál es el promedio de glucosa en la sangre por mililitro y cuáles serían los del individuo, siendo que pues, en una demostración los del individuo serían más altos, indicando que tendría la enfermedad. De los diferentes materiales se escogió el policarbonato por las diferentes bondades que ofrece. Es transparente, lo cual es importante para que se vea un buen diseño. Además tiene resistencia y una buena al calor también. Para cortar el vidrio se ocuparía, digo, para cortar el plástico, se ocuparía una cortadora láser de la marca Sieco, que, a ver si carga rápidamente. Podemos ver que esta empresa se caracteriza por su precisión milimétrica, que es justamente lo que se estaría buscando para cortar y así facilitar pues, la producción en masa. Pues serían económicos por esto de hacerlos en masas, de plástico, serían económicos, se tendrían que estar esterilizados para una precisión en los datos y serían desechables. Bueno, el trabajo futuro que queda por hacer es solidificar el proceso de la separación de glucosa para tener mediciones precisas sobre los niveles de este carbohidrato en la sangre, planificar costos así como tiempo de producción del producto y aterrizarlos para que sea más realista. Además, verificar medidas de sanidad para su distribución y logística. Estas inyecciones microfluídicas son de gran importancia para seguir mejorando la industria biotecnológica y farmacéutica. Ofrecen mayor rapidez y menor consumo de reactivos, esto en pro de la salud mundial. Ok. Son nuestras referencias y muchas gracias por su atención. Bien.